el cuerpo de un joven hermoso, ya guerrero, fuerte, equilibrado, atlético. Ellos lo ven en el cuerpo y en la mente. ¿Qué es lo que es hermoso en la mente? ¿Qué es lo que es completo en la mente? Las ideas, todos los conceptos, ¿ya? Que son propios de la mente humana. El concepto de yo, de mundo, de Dios, y los conceptos de, incluso podríamos seguir avanzando, es decir, los conceptos morales, la bondad, la solidaridad, la hermandad, la realeza, la sabiduría. Todos esos conceptos tienen que ver con la hermosura del hombre, la completud del hombre. Y dentro de toda esa sabiduría, todo eso está la idea de Dios también. Entonces yo lo veo como parte de la perfección del hombre, no es de la imperfección, es de la perfección. Bueno, sigamos repasando este tema que lo acaparó Eugenio con el tema, ya llevo 10 minutos ya hablando sobre esto. Después dice, ¿por qué dice que es una fantasía? Bueno, son afirmaciones, una aventura, afirmaciones, evidencias, no hay evidencias de creer en un ser ficticio. ¿Por qué ficticio? No son afirmaciones. Mágico. Si es mágico, es que existe, porque la magia existe. Si dice que es mágico, es porque existe. Entonces, y luego dice inverosímil. Inverosímil significa símil con la verdad, o sea, y símil con la es otra afirmación, o sea, símil con la verdad, parecido a la verdad, porque no parece ser verdadero, pero eso es una afirmación. Luego sí, evidentemente tiene razón Eugenio en que el argumento de la mayoría no es argumento. No, yo lo dije al pasar, pero obviamente no es argumento. El argumento de la mayoría nunca va a ser argumento. Dice que el 13% de la gente es atea, y luego hay un 23% que es religiosa, pero ese 23% que no es religioso no es que no crea. Hay mucha gente que no es religiosa y cree en algo, incluso a lo mejor en el día a día no creen en nada, pero con los momentos difíciles, Diosito, Diosito, sálvame, ayúdame, qué sé yo. O sea, no, ese 23% que no es religioso no se lo puede meter en el saco de los que no creen. No, solamente el 13% no cree. El 23% es un grupo que está así incierto, ¿ya? Pero la gran mayoría cree. Pero bueno, no es un argumento, el argumento de la mayoría, no, obviamente que no. Pero a mí eso no me interesa, o sea, la verdad es que me he gastado, ya llevo 12 minutos hablando de este tema, del tema de Dios, y a mí ese tema no me preocupa, a menos que a los contertulios les interese, pero no creo que sea relevante. O sea, hay un libro, pasando a otro tema, hay un libro que sí, que quiero tratar de ubicar, mis queridos amigos, ya, a ver si lo tengo apuntado por aquí, se me ha perdido, lamentablemente. Bueno, se llama Gérmenes, Acero y otra cosa más. Gérmenes, Acero de Jared Diamond, que tiene que ver con el desarrollo de las civilizaciones, de las culturas. O sea, y por qué hay ciertas culturas que han dado grandes logros y por qué otras han fracasado. Yo creo que eso es un tema bastante interesante, ¿ya? Porque han habido muchas civilizaciones que se han arruinado, o sea, que se han destruido en el mundo. Si nosotros repasamos el mundo oriental, por ejemplo, el mundo de Palestina, toda esa zona vemos el imperio hitita, el imperio del otro, los asirios, todo eso, muchos de esos imperios se fueron a la ruina, o sea, ¿y por qué otros perduraron? Perduraron en gran medida, como el Imperio Romano, los egipcios, fueron imperios que duraron 1000 años, más de cientos de años. O sea. Entonces, en la historia lo que es interesante es por qué las cosas perduran, por qué el ser humano ha logrado lo que ha logrado. ¿M? Y eso gracias a su inteligencia, pero también gracias a cierta inteligencia colectiva, a ciertos principios que han englobado a esas sociedades. Así que voy a tratar de ubicar
ese libro para poder aportar otros elementos a la conversación, ¿ya? Y bueno, y lo anterior, hablamos por ahí hablamos la otra vez de Hegel, hablamos de Kant, en fin. Eh, Creo que situar el debate en el tema de si existe Dios o no existe Dios no tiene mayor relevancia porque yo creo que es un tema que ya va por el tema de las opciones personales. Las opciones personales. Y tampoco, ¿cómo decirlo? Determina mucho, ¿no? Tampoco determina. A lo mejor en un grupo, por ejemplo, un grupo de astronautas, de 10 astronautas, habrá uno o dos que son ateos. La mayoría crean en Dios. Pero todos trabajan igual, todos trabajan en equipo, todo. Entonces no le veo que ese tema sea como determinante en, y además otra cosa también que el ateo siempre cree en algún dios, o sea, el ateo tiene sus dioses. El ateo, bueno, en el caso de Eugenio que dice que es combativo, el tener un enemigo, ¿qué más enemigo que es el dios? O sea, ¿qué más dios que el enemigo? O sea, ¿qué más dios que el enemigo? O sea, el que tiene un enemigo tiene un dios. Yo no tengo enemigos y tengo un dios. Entonces, de ahí también eso que dice Jesús, que dice, no, perdonad a vuestros enemigos, ¿ya? Y desearles el bien a vuestros enemigos. Es una de las mayores. Un día vamos, cuando entremos al cristianismo, vamos a analizar esas cosas más especiales, o sea, el no tener una oposición. En el caso de, por ejemplo, una vez dijo Napoleón, nunca combata siempre con el mismo enemigo, porque tu enemigo va a conocer tu estrategia de combatir y te va a ganar. O sea, eso de la oposición, del estar en esa lucha, de tener enemigos y de luchar contra algo, los orientales son muy sabios en que ellos no ven en el enemigo, no ven un enemigo. Existe un adversario, pero no existe un enemigo que haya que exterminar o que haya que desear que esté exterminado, eliminado del mapa. O sea, no, los orientales tienen una visión mucho más eh, complementaria de las cosas, de los opuestos. Los opuestos son complementarios. Entonces, mayormente el tema de si existe o no existe Dios no creo que sea muy relevante. Ahora, si se trata de analizar, qué sé yo, más a fondo algún aspecto de la idea de Dios, lo podemos ver, pero no tiene mayor trascendencia, ¿vale? Así que eso yo propongo, digamos, analizar un poco por qué las sociedades han desarrollado grandes logros y por qué se han logrado grandes tecnologías. Y quiero ubicar este libro, como les digo, si lo tienen por ahí, de Jared Diamond, de Gérmenes, Acero y otra cosa más, que no me acuerdo, que se me fue el papel donde tenía apuntado el título. Me parece que es un libro interesante. Hay muchos libros, hay muchos autores que hablan. También tenemos el famoso historiador Arnold Toynbee, que analiza las civilizaciones. Él hace una historia, la historia del hombre la hace como historia de las civilizaciones. Y también es muy interesante porque él ve ciertos principios de que se cumplen en la concreción de las civilizaciones humanas. O sea, y eso es lo que tiene que ver con el estudio del hombre. O sea, ¿qué hace que una civilización se sostenga y se prolongue en el tiempo, ¿ya? Y no se derrumbe, digamos, como ha pasado con muchos regímenes? O sea, algo hay que las civilizaciones pueden tener como para que se mantengan en el tiempo. Bueno, estimados amigos, es un placer, sigamos avanzando. Eugenio, no sigamos ese tema de Dios, no creo que es relevante para nada. Ah, sí, también cita el budismo, efectivamente, pero el budismo es lo mismo, o sea, el budismo es, la budeidad es el ser, digamos, sería lo permanente, y los dioses están en el samsara,
que es el mundo del nacimiento, la vida y la muerte, y el sufrimiento. Entonces, no, esas visiones tampoco son, yo no creo en eso y lo dije que no creía en eso y yo tomé partido en que no creo en esa visión, ¿vale? Así que chicos, muchas gracias y estamos al habla, ¿vale? Chao.